Buenas tardes, queridos hermanos. Es un honor para mí estar con ustedes compartiendo de este culto familiar. Feliz de poder ver algunas caras ahí. Les saludo en el nombre del Señor, ¿cierto? Hoy día hace un poquito de frío, así que no se acomode tanto, porque cuando hace frío y uno se acomoda mucho, le empieza a dar sueño. Así que no se acomode tanto y esté atento a este culto familiar y sobre todo a la palabra de nuestro Señor. Eh, Seguimos en esta serie que se titula Esperanza Viva, Reflexiones en la primera carta de Pedro. Y el título del sermón de hoy es Esperanza, que es nuestra esperanza. Y a manera de introducción, quisiera mencionar que en el área del deporte, enfocándonos en el fútbol, podemos mencionar que hay distintos premios importantes, pero la Copa del Mundo es el premio por excelencia. Todos los países del mundo trabajan y dedican sus esfuerzos en obtenerla. Es más, todos admiran al país ganador. Por otro lado, en el área de las artes visuales, un Oscar es el premio soñado por todos. En el área musical, un premio Grammy es un gran reconocimiento al trabajo del artista. Pues algo similar ocurre con la salvación, solo que en una escala infinitamente mayor. Para nosotros, los cristianos, es un gran privilegio ser un hijo de Dios. El más grande privilegio que un ser humano pueda tener. Aún a pesar de las aflicciones que los creyentes deben enfrentar en su peregrinaje al cielo. Y esto es justamente lo que nos enseña el texto de hoy en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Así que voy a invitarlos a que puedan tener su Biblia abierta, porque los vamos a ir leyendo mediante vamos avanzando en este sermón. El contexto de estos pasajes, para que ustedes sepan, tenemos que mencionar que en el año 64 después de Cristo se incendió Roma. Entonces Nerón esparció la idea de que los cristianos habían prendido fuego a la ciudad. Como resultado de esto, surgió una intensa persecución en contra de los cristianos, los cuales tuvieron que huir a diferentes zonas para refugiarse, sobre todo las zonas montañosas. Lamentablemente, la persecución continuaba. Debido a esto, el apóstol Pedro invita a los cristianos perseguidos a tolerar las pruebas y las aflicciones con alegría. En los versículos previos, en el sermón del domingo pasado, versículos 1 al 9, el apóstol Pedro muestra que los cristianos tenemos un tremendo privilegio, el privilegio de la redención por la sangre del Señor Jesucristo. Y esto llevará al cristiano a la felicidad en medio de la persecución y de la angustia. Y este tema el apóstol Pedro lo abarcará durante toda la epístola. Ahora bien, es necesario enfocarnos en la sublime misericordia de Dios, que Él nos proveyó de un inmerecido regalo, de una esperanza inalcanzable, nuestra salvación. Salvación que estaba en el plan eterno de Dios, pero se consuma en la persona de Cristo, en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el propósito del mensaje del día de hoy es que los cristianos, es que su iglesia responda de manera activa a la salvación entregada por Cristo. Y aquellos que les gusta tomar notas, el tema del sermón es la respuesta al plan de Dios consumado en Jesucristo. Y vamos a ir viendo cuál es la respuesta que debemos tener. La primera respuesta al plan de Dios consumado en Jesucristo es maravillarnos en el mensaje. Versículo 10. Búsquelo para que lo podamos leer. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. En esta escena, el apóstol Pedro resalta que la gracia que hoy disfrutamos
en la salvación fue ampliamente profetizada en el Antiguo Testamento, apuntando a que no es un mensaje propio, ni un mensaje de un solo hombre, como las grandes herejías que han surgido a lo largo de la historia. Por consiguiente, declaramos que el Evangelio, que el reino de Dios, es un mensaje que se hace presente desde el comienzo de la creación. Ahora bien, nosotros podemos preguntarnos, ¿quiénes son estos profetas? ¿O quiénes son los profetas? Los profetas fueron personas llamadas exclusivamente por Dios y a quienes Dios les entregó en forma sobrenatural sus mensajes para que lo transmitieran. Dios habló su palabra por medio de los labios y los escritos de estos profetas. En consecuencia, la profecía implicaba tanto la predicción sobre el futuro, ¿cierto? El predecir, como la exhortación y la proclamación presente de la palabra de Dios, el proclamar. En esta ocasión, el apóstol Pedro no nos da nombres de quiénes son estos profetas a los que se refiere, pero podemos concluir que tiene en mente a todos los profetas del Antiguo Testamento, desde Moisés hasta Malaquías. Estos son los profetas a los cuales se refiere Lucas cuando registra la conversación de Jesús y los hombres que viajaban a Emaús. Lucas 24 dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Los profetas bíblicos no inventaron las cosas que profetizaron. Tampoco expresaron una vana opinión personal, como aquellos herejes que vienen con una supuesta nueva revelación de parte de Dios, que no son más que lobos rapaces disfrazados. Huyan de ellos, mis hermanos. Las profecías de los profetas del Antiguo Testamento fueron dadas por el Espíritu Santo, que les proveyó de una cantidad de información acerca del Mesías venidero que no hubiesen podido conocer de ningún otro modo. Segunda de Pedro 1, versículo 20-21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, los profetas del Antiguo Testamento sabían algo sobre el nuevo pacto. A ellos se les reveló la venida del Mesías y su reino eterno y todopoderoso. Es cierto que es difícil saber exactamente cuánto conocimiento tenían los profetas del Antiguo Testamento en torno al Evangelio. Pero lo que sí sabemos es que Dios les reveló esta información sobre la venida de Cristo y cómo éste limpiaría el pecado de los hijos de Dios. Por ejemplo, todo el sistema de sacrificios que se describe en Levíticos 16 apunta a la venida de Cristo y a su sacrificio perfecto y absoluto para nosotros, sus hijos. A la vez, la descripción del nuevo pacto en Jeremías 31 apunta hacia una aceptación basada en las acciones y el amor de Dios, no en las acciones humanas. Pero todas estas revelaciones no eran entendidas en su plenitud, ya que la revelación se manifestó de forma progresiva, de forma gradual en la historia. Pero esto no era impedimento para aquellos que recibieron las revelaciones. Ellos se gozaron y se alegraron en esta esperanza prometida. Los profetas siguieron cumpliendo con su llamado y siguieron anunciando el reino de Dios como un acontecimiento que llegaría en la historia. El tema es que ellos no sabían cuándo se iba a manifestar de manera concreta la venida de Cristo. Aún así, los profetas tomaban su tarea en serio, porque sus palabras tenían que ver con la salvación del ser humano.
y acerca de dicha salvación deseaban saber todo lo posible. Por tanto, trataban de saber a qué tiempo y a qué circunstancia el Espíritu Santo hacía referencia. El regreso del exilio babilónico no produjo la manifestación del reino anunciado por los profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel. Por tanto, los profetas posexílicos, Ageo, Zacarías, Malaquías, continuaron llevando los ojos a Israel lejos de su historia presente, al gran día futuro cuando el reino perfecto y eterno de Dios sea revelado. En otras palabras, estos profetas le decían al pueblo, no pierdan la esperanza. Cristo vendrá, el Mesías vendrá, sigue esperando el gran día de gloria. Y a medida que nosotros vamos avanzando en el estudio del Antiguo Testamento, vamos encontrando una multitud de información acerca del Mesías prometido. En primer lugar, se nos dice que sería descendencia de Adán y Eva, Génesis 3:15. Luego se nos revela que sería de la descendencia de Abraham, Génesis 22. Específicamente de la tribu de Judá, Génesis 49. De la familia de Isaí, Isaías 11. De la casa de David, Jeremías 23. Al avanzar un poco más en la historia, se revela que habría de nacer de una mujer virgen, Isaías 7. En una aldea pequeña, la aldea de Belén, Miqueas 5. Durante el dominio mundial del Imperio Romano, Daniel 2. Ninguna de estas cosas hubiese podido ser conocida sin una revelación directa de parte de Dios. A Dios le plujo darse a revelar y dar a revelar la salvación mediante el Mesías venidero. Y aquí se hace necesario resaltar que muchas de las profecías del Antiguo Testamento se concentraron más bien en los sufrimientos del Mesías, como bien señala el apóstol Pedro en nuestro texto. Es más, solo durante las 24 horas en que Cristo fue arrestado, juzgado y crucificado, se cumplieron alrededor de 29 profecías del Antiguo Testamento. ¿Cuáles? Que sería traicionado por un amigo, Salmo 41. Que sería vendido por 30 piezas de plata, Zacarías 11. Que ese dinero sería arrojado en la casa de Dios y que luego se compraría con él un campo, Zacarías 11. Que sería abandonado por sus discípulos, Zacarías 13. Que sería acusado por falsos testigos, Salmos 35. Que permanecería mudo delante de sus acusadores, Isaías 53. Que sería herido y maltratado, Isaías 53 también. Que sería escupido, Isaías 50. Que sería objeto de burla, Salmo 22. Que sus manos y sus pies serían lastimados. Y eso fue profetizado 1000 años antes del evento, cuando ni siquiera se practicaba la muerte por crucifixión, Salmo 22. Que sería crucificado entre pecadores, Isaías 53. Que repartirían sus vestidos, Salmo 22. Que tendría sed y le darían a beber vinagre, Salmo 69. Y así podríamos continuar enumerando profecías tras profecías. El Señor dejó testimonio abundante en su palabra para que nadie tuviera ninguna excusa. Las profecías bíblicas constituyen una prueba contundente de la veracidad de las Sagradas Escrituras. Fue el Espíritu de Cristo obrando en los profetas el que anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Su resurrección, su ascensión para sentarse a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos fuesen puestos por estrado de sus pies. Su segunda venida en gloria y la consumación de su reino. Qué gloria para nosotros todo esto. Todo esto gracias a los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo.
Así como estos hombres se maravillaron por el mensaje que Dios les entregó, así nosotros debemos maravillarnos del mensaje de Dios. Tanto así que debemos agotar esfuerzos en buscar del Señor y gozar de las bendiciones entregadas por Él. Las bendiciones que son entregadas a nuestras vidas. Por eso, la segunda respuesta al plan de Dios, consumado en Jesucristo, es maravillarnos en la búsqueda. Versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En esta segunda escena, el apóstol Pedro nos muestra que los profetas del Antiguo Testamento no comprendieron en plenitud todas las cosas que profetizaron. Por tanto, se dedicaron a averiguar y a estudiar. Con esto, no se debe pensar que ellos son instrumentos pasivos en las manos de Dios para anunciar un mensaje, sino más bien debemos pensar en ellos como agentes activos que se involucraron intensamente en averiguar aquellos aspectos que no entendían o no comprendían del todo. Y la idea que el texto transmite es la de una labor intensa, continua, diligente. Ellos estaban maravillados en la búsqueda del mensaje de Dios. Los profetas estaban profundamente interesados en este asunto y en oración consideraban las escrituras que tenían a su disposición, como vemos en el caso de Daniel, en el capítulo 9, versículos 1 al 3. Dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Los profetas diligentemente investigaron sobre la revelación de esta esperanza que tenían presente. Es decir, nosotros podemos alegrarnos al saber que tenemos un entendimiento del plan de salvación que ninguno de los profetas tuvo, ya que Cristo vino, ya murió en la cruz, ya resucitó, ya ascendió a los cielos, ya su palabra fue completada. Por tanto, nuestro entendimiento es mucho más claro que el de ellos. Mateo 13, versículos 16 y 17 dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. En virtud de la obra redentora de Cristo, nosotros hoy disfrutamos de mayores privilegios que los hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Privilegio que ni siquiera soñaron tener. Por esto, el apóstol Pedro enfatizó en esta carta que ninguna de las dificultades que hemos padecido o tendremos que padecer en el camino a la nueva creación le resta importancia a las bendiciones, a estas bendiciones espirituales que nosotros podemos disfrutar. Esto es lo que el apóstol Pedro desea que sus oyentes consideren. Para el verdadero creyente no importa cuántas dificultades tengamos que atravesar aquí, ni el precio que tengamos que pagar por seguir a Cristo. Por nada del mundo, un verdadero cristiano preferiría una vida sin Él. ¿Y saben por qué? Porque Cristo lo es todo. Cristo lo es todo. Tus lágrimas, tus sufrimientos, tus dolencias, esta pandemia, la muerte, no se comparan, hermanos. Querido oyente, no se comparan con el reino de Dios. Y en este punto del sermón,
No quiero desaprovechar esta oportunidad para decirle a aquel que está escuchando que si aún no aceptas a Cristo como Señor y Salvador, este es el momento. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce el señorío de Cristo. Maravíllate en buscar a Cristo y su evangelio. Este texto y estos profetas nos entregan una gran lección para nosotros en cuanto al estudio de las Escrituras. Estos hombres recibieron una revelación progresiva y precisamente por eso no entendían en plenitud muchas de las cosas que profetizaban. Sabían que su mensaje tenía que ver con el Mesías, pero mucha de esa información era un misterio para ellos. Y aunque se les reveló que no verían el cumplimiento de sus profecías, aún así ellos inquirieron y diligentemente indagaron sobre este mensaje. Esto quiere decir que se esforzaron por tener un entendimiento más claro de su propio mensaje. Los profetas se maravillaron por el mensaje que Dios les había entregado, un mensaje de esperanza para todo el pueblo de Dios. Y ahora, nosotros tenemos mucha más información de la que ellos soñaron tener, muchísimos más recursos de lo que ellos tenían. Entonces pregunto, ¿acaso no deberíamos mostrar una mayor búsqueda que el que ellos mostraron en el estudio de las Escrituras? ¿Acaso no deberíamos sorprendernos de la maravillosa esperanza que tenemos en Cristo Jesús y gozarnos de esto? ¿Qué tanto tiempo dedicas al estudio serio y profundo de la palabra de Dios? No estoy hablando de una lectura superficial del texto bíblico para callar la voz de nuestra conciencia. Estoy hablando de establecer una comunión seria con el mensaje del Evangelio y de esta manera gozar, alegrarnos, disfrutar de las promesas de salvación, gozarse de la esperanza que tenemos solo en Cristo, una salvación eterna, la presencia de Cristo permanentemente en nuestras vidas y un futuro bajo su reinado, teniendo en mente todos los sufrimientos que Cristo padeció. No fueron los profetas, sino el Espíritu Santo quien predijo los sufrimientos de Cristo y la gloria que a estos seguiría. El apóstol Pedro dice que fue el Espíritu de Cristo que estaba en ellos y que por medio de su Espíritu Cristo dirigió a los profetas y de ese modo inspiró sus escritos. En este sentido, la redacción del texto revela que hubo una interacción constante entre los profetas y el Espíritu de Cristo. El Espíritu entonces les revelaba por medio de predicciones qué era lo que Cristo tendría que sufrir. Y nótese aquí, en este pasaje, que Pedro está enseñando sobre la preexistencia de Cristo. El mismo Cristo hizo estas predicciones siglos atrás, antes de su cumplimiento. El salmista y los profetas revelan los sufrimientos de Cristo en el Salmo 22, en Isaías 53. Y Pedro enfatiza la magnitud y la variedad del dolor y de la pena que Jesús tuvo que soportar. Sin embargo, Pedro contrasta los sufrimientos de Jesús con la gloria que a esto seguiría. La gloria de su resurrección, la gloria de su ascensión, la gloria del retorno a la tierra. Hechos que nos llevan a maravillarnos por el amor de Dios. Por eso que nuestra oración es que venga Cristo. Añoramos como cristianos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra confianza. Estar con el Señor
en la nueva creación. Hasta aquí hemos visto que la salvación que ahora disfrutamos fue objeto de interés de los profetas del Antiguo Testamento. Pero vemos también la importancia y la gloria de la salvación en la proclamación poderosa del Evangelio por medio de los apóstoles. Y cómo su iglesia puede maravillarse de este mensaje, maravillarnos en la búsqueda y en la salvación entregada por los sufrimientos de Cristo. Por lo tanto, la tercera respuesta al plan de Dios consumado en Jesucristo es maravillarnos en la salvación entregada. Versículo 12. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En esta escena, el apóstol Pedro nos enseña que el punto focal de nuestro texto es que estos profetas sabían que las cosas que profetizaban no eran primordialmente para beneficio propio, sino para los creyentes del Nuevo Testamento, o sea, para nosotros, la iglesia de Cristo, su pueblo. A los profetas del Antiguo Testamento se les concedió el privilegio de contemplar en la lejanía lo que habría de venir en el futuro, la gran obra de salvación que habría de llevar a cabo el Mesías a través de su vida, su muerte y su resurrección. Pero no se les concedió el privilegio de ver el cumplimiento histórico de todas estas profecías, porque había una revelación progresiva, una revelación que se manifestaría en su totalidad con la venida de Cristo a la tierra. No fue para sí mismo que anunciaron estas cosas, fue para nosotros. Nosotros tenemos un privilegio mucho mayor que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. Y te pido que medites en esto, que pienses en esto por un momento. Si tú eres un verdadero creyente, un discípulo de Cristo, estás en una posición más privilegiada de la que tuvo Isaías, Jeremías, Daniel o cualquier otro de los profetas. En Mateo 11, Juan el Bautista es señalado por Cristo como el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, más grande que Moisés, que Elías, que Samuel o que cualquier otro, aunque su ministerio fue breve, 6 meses. Y aunque Juan el Bautista nunca hizo un milagro, pero por ser el precursor inmediato de Cristo y el que anunció el inicio de su ministerio, Juan el Bautista fue el más grande de los profetas. De este modo, el apóstol Pedro conecta el mensaje revelado por medio de los profetas del Antiguo Testamento y el mensaje proclamado por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Las cosas que los profetas administraron son las que ahora son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio. Y aquí notamos que Pedro enfatiza la palabra ahora. Se refiere al Evangelio que se está predicando en su tiempo. Por tanto, vincula el mensaje del Antiguo Testamento con el del Nuevo Testamento y enseña así implícitamente la unidad de la Escritura. Pedro mira las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento a la luz del cumplimiento en el Nuevo Testamento, confirmando así que Jesús ha cumplido estas profecías, que Cristo es el Señor, el Mesías prometido, que Cristo es Dios, que merece toda honra y toda gloria. No existe contradicción entre el mensaje del Antiguo Testamento y el mensaje del Nuevo Testamento. El mismo espíritu que inspiró a los profetas es el mismo espíritu que inspiró a los apóstoles.
No puede haber contradicción alguna entre estas dos secciones de la palabra de Dios. La primera, mis hermanos, sirve de preparación para la segunda, y la segunda es la consumación y el cumplimiento de la primera. ¿Qué significa esto? Que lo que fue predicho en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que acontece en el Nuevo Testamento. Por tanto, hay una unidad orgánica y perfecta entre ambos testamentos. Pero una vez más, el punto focal aquí es la gloria de este mensaje de salvación. El Espíritu Santo fue enviado desde el cielo para inspirar y proclamar el mensaje apostólico. No solamente guió a los apóstoles a toda la verdad, de modo que lo que ellos anunciaron y escribieron fue la palabra de Dios, sino que el Espíritu Santo testificaba justamente con ellos a través de las señales y milagros que hacían. El Espíritu Santo era el poder detrás del mensaje. Y aunque ese poder no se manifiesta hoy de la misma manera, en el sentido de que los evangelistas posapostólicos no son inspirados como los apóstoles lo fueron, ni manifiestan las mismas señales que confirman su inspiración, aún así, el poder del Espíritu Santo obrando a través de la predicación es que los pecadores se conviertan de sus pecados. El Evangelio tiene poder en sí mismo. No depende del mensajero, no depende de nosotros, depende del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no hubiese abierto tu entendimiento, cuando la palabra de Dios te fue predicada, todavía estarías muerto en tus delitos y en tus pecados. Fue por la obra del Espíritu Santo en ti, a través de la predicación de su palabra, que hoy puedes disfrutar de este tremendo privilegio de ser salvo. Así que esta es una salvación inquirida por los profetas del Antiguo Testamento, anunciada con poder por los apóstoles, anhelada por los ángeles, pero disfrutada por su iglesia. Pedro quiere que estos hermanos entiendan el enorme privilegio que el Señor les ha concedido, mayor que los profetas del Antiguo Testamento y aún mayor que el de los ángeles. Dios nos ha hecho beneficiarios de su misericordia. Con la sangre de su Hijo nos ha limpiado de todo pecado y hoy nos ha concedido la vida eterna. Si eres un creyente en Cristo, si has nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, no existe en todo el mundo una persona más privilegiada que tú. No importa si estás enfermo, no importa si eres pobre, no importa si estás acongojado, no hay nadie más dichoso que los cristianos. Puedes pensar en las personas más exitosas del mundo, en las más adineradas, en las más famosas, en los nuevos influencers culturales. Pero si tú los colocas en una balanza y lo comparas con lo que Dios te ha otorgado en Cristo de pura gracia, mi amado hermano, lo que ellos tienen es pura basura. Nosotros tenemos el gran privilegio de ser hijos de Dios. El problema es que fácilmente perdemos de vista la promesa del reino de Dios y rápidamente nos dejamos envolver por los problemas, perdiendo de vista que Cristo murió por su pueblo. ¿Cuál es la solución? Una fe sustentada en la verdad de Dios revelada en su palabra. Una respuesta positiva al plan de Dios consumado en Jesucristo. Por eso que el estudio de la Escritura es tan importante para el creyente. Pidamos a Dios que obre este sentir en nosotros.
los benefactores primarios de la gran obra de salvación de Dios en Cristo. Para concluir, este texto nos invita a observar el plan de Dios consumado en Jesucristo. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, vemos que el plan eterno de Dios era que Cristo rescatara a su pueblo y que se entregara como esperanza, que es nuestra esperanza. Por tanto, debemos maravillarnos en que Dios mismo reveló y guió el plan de salvación. Los profetas de Dios se gozaron a pesar de no tener toda la revelación. Los profetas se maravillaron en el mensaje que Dios proveyó. Corresponde entonces que nosotros nos maravillemos y nos gocemos del plan eterno de nuestro Señor. También debemos maravillarnos en la búsqueda de Cristo a través de su palabra, entender los sufrimientos de nuestro Señor y Salvador y gozar de la vida, de la muerte, de la resurrección, de la ascensión y de la segunda venida de nuestro Salvador. Y por último, debemos maravillarnos en la salvación entregada por Dios. Debemos asombrarnos por lo que hemos recibido, porque somos privilegiados. Y por esto podemos dar gracias a nuestro Señor Jesucristo.